Amigos de Panamá América, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Dostin Guerra, director de Panamá América, y en esta tarde vamos a estar conversando de temas muy interesantes. O el tema central, creo que para América Latina y para el mundo, es el tema Venezuela. Me acompaña Andreina Chacín, ella es panameña, abogada, pero tiene ya 12 años de residir en Panamá, es panameña, pero también líder de los venezolanos en Panamá y también en la región. Andreina, bienvenida a Panamá América. Es un placer tenerte en nuestras redes sociales. Estamos a través de Instagram, a través de Facebook y también a través de todas nuestras plataformas en Panamá América. Para nuestra audiencia, ¿cuál es la situación en este momento de Venezuela con respecto al nuevo presidente Juan Guaidó y qué es lo que está ocurriendo al interno de este país? Estamos viviendo un momento de usurpación por parte del expresidente Nicolás Maduro, que a partir del 10 de enero forza una situación jurídica y política en el país y queda dentro del manejo de los poderes que ya estaban intervenidos por el socialismo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconociendo que había un vacío absoluto y una falta por parte del Ejecutivo Nacional, direcciona claramente a través del artículo 233 de la Constitución que esa falta debía de ser suplida por el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero Juan Guaidó. Nos encontramos frente a un presidente legítimo y un presidente usurpador. Un presidente usurpador que goza en este momento de las prebendas y de los privilegios y de la protección de unas Fuerzas Armadas nacionales bolivarianas que están desconociendo su juramento ante la Constitución, ante la República, y no quieren reconocer como único comandante en jefe de Venezuela al ingeniero Juan Guaidó. Yo creo que la aclaración es importante porque se hablaba de autoproclamación. Realmente no es una autoproclamación, ¿sí? Es una capacidad que tiene la Constitución para que en una situación como la que está ocurriendo en Venezuela, Juan Guaidó pueda asumir como presidente interino. Sí, eso es correcto. En la falta absoluta que se presenta el 10 de enero, donde vence el periodo constitucional que tenía el presidente Nicolás Maduro, la Constitución establece que por mandato, y esto es tácito, es expreso, está allí contemplado, le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional asumir el cargo de presidente de Venezuela. La autoproclamación como tal se produce es en manos del expresidente Nicolás Maduro. El actual presidente, el legítimo, que emana de la única institución venezolana que goza de legitimidad, es el presidente de la Asamblea Nacional. Y esto es muy bueno que nos hayan dado esta oportunidad para aclararlo, porque ni siquiera el término de autoproclamación existe, pero en el hecho de que ocurriese, las tendencias han marcado que es Juan Guaidó, porque sé que hay un desconocimiento de la materia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Algo muy importante que ha ocurrido en las últimas horas ha sido el reconocimiento de la Unión Europea a Juan Guaidó. ¿Cómo marca la situación en Venezuela que un bloque tan poderoso en el mundo como lo es la Unión Europea reconozca al presidente que Nicolás Maduro dice que es un usurpador? Sí, a primeras horas de la mañana los eurodiputados en el Parlamento Europeo ya habían discutido ayer una resolución que nace de un pedido inicialmente que se le hizo a Nicolás Maduro de que llamara a elecciones democráticas, porque las elecciones que realizó Nicolás Maduro el 20 de mayo del 2018 no contaron con las garantías suficientes de los principios universales de un voto limpio, transparente, sin influencia del Estado. Estos países de la Unión Europea le piden que haga unas elecciones democráticas. Él se niega y de manera muy grosera ataca a los presidentes que se lo solicitan, y ayer se reúnen los eurodiputados en lo que es el Parlamento Europeo, hacen una resolución y hoy muy temprano por mayoría votan a favor del reconocimiento del presidente Juan Guaidó, del camino constitucional que nosotros hemos elegido para recuperar nuestra democracia. El día de mañana esperamos que los mandatarios de la Unión Europea, 28 países, se reúnan y tomen una decisión que tiene que ser unánime para que sea una voz en bloque. De no ser así, veremos solamente el pronunciamiento por lo menos de 26 países que yo veo que están excluidos hasta el momento, Grecia e Italia, que son los dos países que tienen un poco más de tendencia socialista y que en este momento están en discusión para ver si
permiten ese voto unificado que necesitamos mañana para decir que contamos con la Unión Europea completa que apoya a Guaidó, y si no, el hecho que ocurrió hoy es inédito. Es la primera institución internacional y es la primera institución en Europa que de forma mayoritaria reconoce a Juan Guaidó. Vamos a invitar a toda nuestra audiencia venezolana residente en Panamá o nuestra audiencia panameña que quiera hacer una pregunta, con mucho gusto. En nuestras redes sociales estamos transmitiendo a través de Facebook, de Instagram, en las cuentas de Panamá América. ¿Cuál es el sentir de los venezolanos en este momento? ¿Cuáles son los reportes que tienen ustedes acá en Panamá de lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué opina el venezolano en la calle? ¿Cuál es ese sentimiento? Mira, en los últimos tiempos en Venezuela había mucha desesperanza. De hecho, se veía un pueblo deprimido, un pueblo que salía a buscar cubrir sus necesidades básicas, sin mucha esperanza de que hubiese un cambio que favoreciera a esa luz frente al túnel o al final del túnel que todos queríamos. Ese respiro que generó para nosotros el 23 de enero, donde Juan Guaidó con tanta gallardía y con tanta valentía asume la presidencia de la República, significa para el venezolano, fundamentalmente dentro de Venezuela, que sufre tanto las necesidades y la crisis humanitaria, que una esperanza. Eso ha llenado a la gente de una algarabía, de una fuerza. Fíjense que la participación ha sido masiva, no solamente en las actividades que han sido de concentraciones y de salida de diferentes puntos para encontrarse en un mismo lugar, sino ayer hubo una manifestación hermosa, de 12 a 2 de la tarde, todos los ciudadanos venezolanos donde se encontraba salieron al frente, a sus calles, portaron carteles, hacían consignas de libertad, hacían un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que deponieran las armas, hacían una solicitud al mundo entero de que nos ayudaran porque necesitamos ayuda humanitaria. Y ha sido una expresión de verdad, de fe, de algarabía, y sobre todo los venezolanos siempre demostrándole al mundo en estos 20 años que tenemos una firme convicción democrática, que nunca hemos decaído. Hemos pasado periodos de depresión, de tristeza, bueno, producto también de esa maquinaria comunicacional donde el régimen ha querido aplastar la voluntad, pero no lo han logrado. O sea, uno de los factores que yo creo que ha influenciado mucho la situación actual de Venezuela y la crisis que está viviendo el presidente o expresidente Nicolás Maduro ha sido el tema humanitario, esa migración de venezolanos hacia otros países de la región. ¿Consideras que eso ha tenido algún efecto o ha impactado en la crisis de Venezuela? Eso es correcto. Fíjate, Venezuela durante mucho tiempo estuvo inmersa en crisis social, económicas y políticas, y era aguas adentro. Era una situación que el mundo los veía como asunto de los venezolanos, y por los principios de la no injerencia nadie quería tomarnos en cuenta, o por lo menos tomarnos en cuenta en serio. Cuando arrecia la crisis, que estamos hablando de los últimos 4 años en Venezuela, y empieza a salir esta cantidad de personas que debo reconocer que ha habido una migración importante desde que ganó Chávez, se agudizó en el 2007, luego por diferentes factores y eventos fue aumentando, pero la crisis de los últimos 4 años de inmigración ha sido inédita, llevando a que más del 10% de la población venezolana esté fuera, afectando enormemente y llevando nuestro problema a nuestros vecinos, entonces convirtiendo en nuestro vecindario una crisis que se fue escalando dentro, por ejemplo, de la seguridad social de los países como Brasil y Colombia, que atendían. Aquí en Panamá dicen que habemos más de 100.000 venezolanos y ustedes han visto la tragedia. Pero la situación de Venezuela escaló al punto de que por primera vez el sábado pasado el tema de Venezuela se discute en el Consejo de Seguridad de Estado de la ONU, y ya se entiende que la situación de Venezuela no es un problema solamente regional, ya es un problema mundial, porque está afectando a los principales países, las principales potencias del mundo. ¿Por qué en este momento, y me gustaría conocer la opinión de Andreina en este punto específicamente, qué diferencia hay de esta crisis con las anteriores, donde ha habido manifestaciones en la calle, donde el pueblo venezolano se ha manifestado en contra del gobierno del presidente Maduro? ¿Qué diferencias hay en la situación que estamos viviendo en la actualidad? Sí, es muy interesante aclararlo. Nosotros hemos tenido momentos bien importantes de quiebre político, donde la oposición ha tenido un papel protagónico, donde la sociedad civil se ha manifestado de mil maneras y donde el mundo entero ha visto cómo nos han masacrado y nos han asesinado. En esta oportunidad confluyen una cantidad de condiciones. La primera, la condición constitucional de un vacío del Ejecutivo Nacional que permite tener un presidente en transición
que viene dado de un mandato que dimos en diciembre del 2015 cuando elegimos una mayoría calificada, que por demás no las quitaron al no permitir que 3 diputados la ejercieran, y nos quedamos con una mayoría importante dentro de la Asamblea Nacional. Ese órgano legislativo que es la Asamblea Nacional empezó a generar un andamiaje, una presencia, un reconocimiento a nivel internacional, y eso no lo habíamos tenido nunca. Nosotros perdimos hace mucho tiempo y no habíamos tenido la mayoría en la Asamblea Nacional. Evidentemente el apoyo internacional, la grave crisis de Venezuela que se convierte en un flagelo mundial, y las voces disidentes de millones de venezolanos en esta diáspora que nos hemos dedicado a difundir la realidad de lo que ocurre en Venezuela. La oportunidad que nos han dado, por ejemplo, Panamá, que debemos de recordarlo, nos cedió la silla en la OEA para que nuestra representante María Corina Machado llevara por primera vez y como voz venezolana lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Esos espacios en los foros internacionales, todo ese trabajo que se ha venido haciendo como hormiguita, ha generado de que Venezuela esté ahorita en unas condiciones totalmente diferentes. Yo creo que son las condiciones donde todo se ha unido para poder marcar y poder decir, ya esto no tiene reverso, señores. Venezuela va a avanzar hacia una transición, hacia un proceso de democracia, y de aquí no nos para nadie. Nosotros exportamos durante mucho tiempo democracia. Ahora sabemos también de dictadura, ahora nos corresponde fortalecer nuestras instituciones, nos corresponde ahora saber y valorar lo que un día tuvimos, un día perdimos, y cómo hacerlo de mejor manera para nosotros poder demostrarle al mundo y agradecerle lo que han hecho por nosotros. Para los que nos siguen en nuestras redes sociales, los últimos informes ya confirman la liberación de los 3 reporteros de la agencia EFE que permanecían detenidos y que también fue noticia a nivel internacional en Venezuela. Sí, imagínate que en los últimos 2 días fueron 11 periodistas los que fueron secuestrados por el régimen, periodistas chilenos, españoles, colombianos, franceses, con el objetivo de que la comunidad internacional no se entere de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Mira, es un atropello a la comunicación, es un atropello al derecho humano de la información, es un atropello a la libertad de expresión. Eso lo que ha ganado es que, a lo inverso, la atención del mundo está sobre Venezuela. La solidaridad de colegas de esos periodistas hace de que le pongan el foco a la noticia. Para mí es una medida muy torpe de parte del régimen. Los escenarios posibles que se analizan para Venezuela hablan de una posible salida violenta, militar, otros hablan de una salida negociada, de convocar elecciones y pactar entre la oposición y el gobierno ciertas condiciones. ¿Cuál es el ambiente real para Andreina Chacín en la actualidad de Venezuela? ¿Cuál sería la salida de Nicolás Maduro? Sí, estamos hablando de 4 opciones, de hecho, bajo análisis de medios internacionales como la BBC. La primera es que la situación de Venezuela continuará igual, y ustedes han visto que por los bloqueos y las medidas que ha tomado los Estados Unidos, la retirada hacia la ofensiva y del interés no bélico de Rusia, el reconocimiento de Japón a la legitimidad de Juan Guaidó, y todo este apoyo internacional hace de que no podemos ahora considerar que Venezuela se va a mantener igual. También otro de los escenarios era que Nicolás Maduro llamara a unas nuevas elecciones, y eso fue una oportunidad que se le dio y se trabajó mucho a nivel diplomático. Ya vimos que él no está dispuesto a desconocerse a sí mismo, a reconocer que tomó el poder bajo unas elecciones fraudulentas. Ese escenario ya está descartado. Quedan 2 escenarios. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela tienen que responder a su juramento, tienen que responder a la Constitución, se deben al pueblo. Tienen que cumplir la orden que le dio su comandante en jefe, que es Juan Guaidó: no atacar a la población civil, no seguir torturando a los presos, pegarse al proceso para rescatar el hilo constitucional, defender la República. Y el otro escenario, que evidentemente es el más difícil de conversar, pero está allí presente, es una movilización que hay de fuerzas militares aliadas, donde hemos visto en los últimos días el movimiento aéreo y del ejército de Brasil, que atendiendo también una calamidad que están pasando, se han desplegado hacia la frontera de Roraima, que es el sur de Venezuela. Evidentemente Colombia, ante todos los problemas que tienen de narcotráfico, porque hay que decirlo, en Venezuela hay un narcorrégimen, no es una dictadura sencilla, es un narcorrégimen, y ellos trafican droga a través de la frontera con Colombia. Han fortalecido la vigilancia, pero evidentemente por
por los planteamientos que ha hecho el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos, está planteada una movilización militar a la frontera. No me consta, pero es algo que lo ha dicho Trump y lo han dicho sus representantes, fuera de que hay algo importantísimo. Ayer llegó el representante de las milicias norteamericanas del Comando Sur a Bogotá, y uno de los temas más importantes que van a tratar es el tema fronterizo. Entonces, esa realidad está allí. Si me preguntas como venezolana qué quiero, que nosotros podamos resolver nosotros mismos el conflicto, que las Fuerzas Armadas respondan, que hagan lo que tienen que hacer, que depongan al usurpador, que restablezcan la República y que nosotros podamos agradecer el apoyo que nos están dando y la ayuda humanitaria que nos están llevando a la frontera y que los militares permiten que entren. Eso fue un llamado que hicimos ayer, esto es un llamado que vamos a hacer el sábado aquí. Queremos que entre la ayuda humanitaria, se nos está muriendo la gente. Hay una situación tensa en la región por el tema de Venezuela, eso creo que es indiscutible y es parte de los elementos que vamos a estar viendo en los próximos días. Tenemos pregunta de nuestra audiencia, Miriam. Sí, hay una pregunta. ¿Hay temor ante una intervención por parte de los Estados Unidos? ¿Su posición al respecto a esta acción en su país? Bueno, yo tengo familia en Venezuela, amigos, familia, mis grandes amores. Yo soy orgullosamente panameña, pero mi nacionalidad de origen es venezolano. Evidentemente yo no quiero una salida bélica. Yo lo que quiero es una resolución por parte de los militares que tienen las armas y que pueden deponer al usurpador. Si eso llegase a ocurrir, yo lo vería como una opción que ya se escapó de las manos. Se les ha dado mucho tiempo, señores. Y acuérdense que el problema que se está generando en Venezuela está generando un impacto a nivel global. En Venezuela se está apoyando grupos terroristas. En Venezuela se está apoyando a grupos que inclusive salieron a reconocer a Nicolás Maduro, que es el usurpador, como el presidente de la República. Esos grupos tienen que ser repelidos, esos grupos tienen que salir. Además, tenemos un ejército, un país invasor dentro de Venezuela. El castrocomunismo ha estado presente en Venezuela desde el año 98 que Chávez ganó. Están metidos en nuestras Fuerzas Armadas, están metidos en nuestros órganos de control ciudadano, en todo lo que es el aparataje civil, cedulación, registro públicos, notaría. Ellos también tienen que desocupar. En el caso que no desocupen los cubanos, que no desocupen estos grupos terroristas, nosotros no podemos con eso. La sociedad civil está indefensa porque no tenemos armas. El arma de nosotros es la búsqueda de la democracia por todos los instrumentos que la Constitución nos da y los hemos agotado todos. Entonces, ante eso, bueno, esperemos que no ocurra, pero yo sé que es una posibilidad que eso puede llegar a ocurrir. Vamos a pedirle a toda nuestra audiencia que estos videos van a quedar colgados tanto en Instagram como en Facebook, que dejen sus comentarios, sus opiniones. Vamos a estar trabajando una nota para la edición impresa de Panamérica, porque creo que es un tema que debe interesarle a todos los panameños y a toda la región. Venezuela vive momentos claves, críticos, donde es importante estar informado. ¿El aparato militar en Venezuela le responde a Nicolás Maduro en este momento? Sí, tú sabes que esa información de primera mano de una ONG que se ha dedicado a la parte militar y de una especialista que se llama Rocío San Miguel, los datos que nosotros manejamos son 200.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela con una cúpula no mayor de 50, 60 generales. Este generalato es el que ha estado en curso en delitos muy graves de narcoterrorismo y eso hace que ellos de alguna manera quieran enquistarse, quieran quedarse dentro del territorio nacional. Ellos están claros, muchos de ellos tienen inclusive sus dineros comprometidos, sus dineros de alguna manera cautivos por gobiernos de países que no quieren seguir teniendo relación con ese lavado de dinero. Ellos en este momento manifiestan una fracción. Si hay una fisura, si ustedes ven en la última presentación que hizo Padrino López, que es el alto jerarca militar, ahí no estaban representados todos los comandantes ready de Venezuela. Eso muestra de que hay comandos que están escuchando a sus bases. El 21 de enero, no muy lejos de hoy, un grupo de militares, soldados, se rebelan y dicen, nos estamos muriendo de hambre, nuestra familia está sufriendo, están viviendo la misma calamidad, ellos son pueblo y ellos son las bases que soportan un movimiento militar en el caso de que Maduro siga utilizando las Fuerzas Armadas contra los venezolanos. Hasta ahora solamente han usado la Guardia Nacional.
Gracias a Dios no han sacado el ejército. La Marina ni la aviación ha hecho ningún tipo de pronunciamiento. Entonces, sí hay una parte de las Fuerzas Armadas que responde a Maduro, pero hay una parte que no. Y a ese es el grupo que nosotros nos dirigimos y a quien le pedimos que se pegue a la República, que se pegue al mandato constitucional. Vamos a seguir durante toda la semana y en los próximos días, sin duda, conociendo más de la situación de Venezuela. Adriana, ¿cuáles son tus redes sociales para que nuestra audiencia te siga? Sí, por Twitter, @Andriuna y el número 1, Andriuna1. Allí yo estoy posteando constantemente mis opiniones personales, toda la información de último momento, y yo les agradezco muchísimo este espacio que ustedes me brindaron a través del Panamá América en sus redes sociales. Les pido por favor sigan muy de cerca la información de Venezuela, y a ustedes, demócratas del mundo, acompáñenos, ustedes que están aquí en Panamá. El sábado vamos a estar reunidos a las 3:30 de la tarde en el Parque Arias Paredes. Eso es cerquita de la estación del metro de El Santo Tomás. Acompáñanos, levantemos la voz. Esto es un tema de humanidad, de derechos humanos, es una oportunidad de decir estamos con Venezuela y no queremos que esto se repita en ningún lugar del mundo. ¿Cuál es la cantidad de venezolanos residentes en Panamá? Venezolanos panameños ya, porque tienen muchos. Sí, muchos nos hemos naturalizado como yo, orgullosamente panameños, yo feliz de decirlo, agradecida con esta patria, mi patria que me adoptó, mi patria nodriza, que nos alimentó cuando llegamos aquí tan necesitados a Panamá. Hablamos de más o menos 100.000 venezolanos, en condiciones diversas. Yo emigré desde el año 2007, una inmigración un poco más ordenada, pude trasladar a mi familia, pude instalar a mi hija ha crecido aquí, igual mi esposo, hemos crecido como personas profesionalmente. Y la última inmigración, una inmigración mucho más complicada, gente con menos recursos, buscando más oportunidades, huyendo del hambre, huyendo de las enfermedades, y yo agradezco al pueblo panameño todo el apoyo que le ha dado a mis hermanos venezolanos. Gracias. Muchas gracias, Andreina, por estar con nosotros acá en Panamá América. Recuerde seguir nuestras cuentas en redes sociales, @Panamá América, @DustinGuerra, siempre para servirles. Vamos a estar con este tipo de entrevistas durante los próximos meses para darles a ustedes una idea de lo que está ocurriendo tanto en Panamá como en la región. Recuerde, Panamá América se lee distinto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Andreina. Muchísimas gracias. Hasta luego.